Bueno, y ahora vamos a comenzar con el punto 3, elementos de un circuito neumático. Pues un circuito neumático está constituido por distintos elementos como son el compresor, que es el dispositivo que comprime el aire de la atmósfera hasta alcanzar una presión necesaria para que funcione nuestra instalación. En función de nuestra instalación, pues necesitamos una presión u otra, pues el compresor es el que se encarga de recoger ese aire y someterlo a la presión que nosotros queremos. Después tenemos los elementos conductores del fluido, que estos son ni más ni menos que las tuberías de nuestra instalación, por donde circula el fluido. Después tenemos los elementos de control, como son las válvulas distribuidoras, que son las que abren, cierran y regulan el paso del flujo del aire. Después tenemos los elementos actuadores o receptores, que son los que reciben la energía que le estamos mandando. Bien son cilindros neumáticos o pueden ser motores, que son los encargados de transformar la presión con la que estamos trabajando en nuestro circuito en un trabajo que sea útil para nuestro servicio. Entonces el paso que haría el aire estaría un aire que estaría situado en la atmósfera, lo cogeríamos a través del compresor, pasa por un acondicionamiento, es decir, le hacemos un filtrado y todo eso, que ahora lo veremos más adelante. Después lo pasamos a través de una válvula, lo controlamos para que pase a un circuito o a otro, pasan a unos actuadores neumáticos que hace una máquina y ya da el servicio que nosotros queramos obtener. En la siguiente imagen, en el 3.1, los grupos de presión pues están compuestos por los siguientes elementos. Por un compresor, que es el que produce el aire comprimido, una unidad de tratamiento de aire comprimido que tiene un filtro, un regulador de presión y un lubricador. Y además el grupo de presión se acompaña con un acumulador o depósito donde se almacena el aire comprimido. Es decir, este aire se comprime, se trata y además tiene un elemento donde se almacena. Aquí a la derecha tenemos un pequeño resumen gráfico de lo que se está diciendo. Primero se comprime el aire a través del compresor, después se lleva a un tratamiento, por ejemplo aquí tenemos un enfriador, este sería un filtro y por último, después de todo ese circuito, pasaría al depósito. En el apartado 1 tenemos el compresor, que vamos a profundizar un poco ahora en este tema, que aquí nos indica que el aire, cuando el pistón está en la parte inferior, lo que estamos haciendo es, conforme está bajando, es absorber el aire hacia una válvula que llena la cámara del pistón, se llena de aire y cuando el pistón vuelve a subir hacia arriba, esa válvula se cierra y no se abre hasta que no consigue una presión determinada, que estará en función de la válvula de escape. Y ya saldría el aire comprimido. ¿Vale? Entonces, los elementos necesarios, los elementos del circuito neumático encargados de elevar la presión del aire para su uso posterior es el compresor, ¿vale? Y uno de los tipos de compresores más comunes son los de émbolo. Son los que se suelen utilizar, que son los que estamos viendo aquí. Los símbolos de un compresor neumático son los que tenemos aquí en la parte inferior y este sería un compresor junto con un motor, ¿vale? El que tenemos en la parte central. De los tres símbolos de la parte central sería el que estaría acondicionado con un motor. Y en la parte derecha sería una simplificación de esto. En esta diapositiva, en el apartado número 2, sería el acondicionamiento del aire comprimido. Y esto consiste en que tenemos que tratar este aire que estamos comprimiendo, ya que no podemos meterlo en la instalación de cualquier modo. Entonces tenemos que pasar por tres pasos en concreto, que son por un filtro, por un filtrado, por un regulador de presión para ajustar la presión de nuestro circuito que queramos y por un lubricador. Entonces, en el filtrado, lo que se impide es que el polvo, las partículas pesadas que circulen en la instalación, pues puedan acceder a nuestra instalación. Y luego la parte del regulador de presión, pues se ajusta la presión en el circuito a un valor deseado. Es decir, nosotros
aunque el compresor esté comprimiendo el aire en un paso previo, pero esa presión es siempre constante. Nosotros podemos jugar con la regulación de la presión a través de este elemento. Entonces, cuando el aire comprimido supera una presión establecida, se produce un escape de aire a la atmósfera para limitarlo. Y así ese exceso de presión lo liberamos por ahí. Y por último, se lubrica. Al aplicar el aire una fina neblina de aceite, que es como se lubrica, se le impregna con una pequeña polvorización, se pulveriza el aire para que se impregne. Así las piezas móviles, los elementos que tiene interiormente, pues disminuye su rozamiento y el desgaste, y así alargamos la vida útil de nuestra instalación. Entonces, por tanto, en el esquema simbólico este que tenemos aquí, en la parte derecha, pues tenemos un filtro, que es lo que estamos diciendo, que es el que impide que el polvo y las partículas más pesadas circulen por la instalación. Luego tenemos un segundo punto, que es el regulador de presión, que es con el que ajustamos la presión de trabajo. Y después tenemos también un manómetro y un lubricador. El manómetro es el que nos cercioramos con él de que la regulación de presión que hemos establecido sea la correcta. Y después, por último, tenemos, como decíamos, el lubricador, que es el que fumiga o el que aplica esa neblina de aceite a nuestro aire, que va a salir ya para nuestra instalación. Y el símbolo simplificado de todos estos elementos, pues el que tenemos a su derecha. El símbolo simplificado sería este que tenemos a la derecha, este rectángulo con un pequeño círculo en el centro y una flechita. Bueno, para este tercer apartado vamos a hablar sobre acumulador o depósito, que es uno de los componentes, sí del que consta un circuito neumático, ¿vale? Su principal función su principal y única realmente, es que almacena el aire una vez comprimido en su interior, ¿vale? Entonces debe de disponer de una serie de instrumentos y de accesorios para un buen funcionamiento del mismo. Entonces debe de disponer en primera instancia de una compuerta. Esto sobre todo se da en depósitos de gran tamaño, ¿vale? ¿Para qué? Pues para si tenemos que hacer algún tipo de mantenimiento, pues poder tener acceso a su interior. Debe tener también un grifo de purga, ¿vale? Aquí tenemos en la parte inferior derecha de la imagen del compresor, de este esquema que tenemos, pues una válvula de vacío de agua. Esto quiere decir, por si tenemos humedad, se ha depositado, ese grifo de purga sirve para eso, para esas posibles condensaciones que hay, evacuarlas por ahí. También tenemos un manómetro, también está situado aquí arriba en la imagen, en la parte superior del depósito, el cual nos indica la presión de la que dispone el depósito. También podemos ver una válvula de seguridad, que es esta válvula de aquí, una válvula limitadora de presión, que esta lo que nos está diciendo es por si tenemos una sobrepresión, pues evacúa por ahí el exceso de presión necesario hasta aliviar esa sobrepresión y así no poder ocasionar un problema en el depósito, que se pueda romper o pueda surgir algún problema en las instalaciones. También tenemos una válvula de cierre, que es a la salida del depósito, pues tenemos una válvula para cerrar y que no pueda salir aire hacia nuestra instalación. También tenemos un indicador de temperatura que nos proporciona, pues, la temperatura que tiene el depósito, el aire en su interior, y por si hubiera algún problema de calentamiento que no sobrepasemos. Entonces controlamos el funcionamiento a través del manómetro y del termómetro, ¿vale? Con esos dos indicadores, pues podemos tener una idea del estado en el que se encuentra este depósito. Luego, además, también puede llevar un presostato. Este presostato, la función que tiene es de cortar una vez que el compresor está funcionando y detecta de que en el depósito ya tenemos una presión determinada, que lo podemos calibrar este presostato, pues automáticamente corta el compresor y así evitamos que siga cargando el depósito, y así ya lo daremos por lleno, ¿vale? Este sería la simbología, este símbolo que tenemos aquí abajo
la diapositiva abajo a la izquierda, pues nos indica la simbología del depósito en un esquema cotidiano de neumáticas, ¿vale? En este segundo punto vamos a explicar las válvulas, ¿vale? Y dentro de las válvulas, pues cabe mencionar que son dispositivos que se encargan de la distribución, regulación y control del aire comprimido. Esto ya nos quiere decir que nos vamos a enfrentar a tres tipos de válvulas: una de distribución, que serían distribuidoras, la de regulación y de control. Dentro de las válvulas de distribución, estas se utilizan para determinar el camino que seguirá el aire dentro de un circuito neumático. Es decir, nos van a establecer hacia dónde y cómo se van a intercambiar los circuitos para que el aire fluya hacia un circuito o hacia otro. Para representarlas se utilizan símbolos, ¿vale? Lo único que indican estos símbolos es la función que tienen. No nos dice en ningún momento cómo están construidos. Y en ellos se distinguen la posición, las vías que utiliza y el modo de accionamiento que tiene. En primer lugar, vamos a empezar hablando sobre las posiciones, que nos indican los estados en los que se va a encontrar esta vía para distribuir el flujo de aire por una u otra vía, ¿vale? Entonces, el número de cuadrados nos va a indicar cada uno de estos estados, y los estados pueden estar en reposo o en trabajo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un primer cuadrado que nos indica una posición nada más, una segunda imagen que nos indica dos posiciones en las que puede estar la válvula, y otra tercera imagen con tres posiciones de los tres estados que puede llegar a tener esta válvula. Las vías lo que nos indica es el número total de orificios de entrada y de salida del aire a través de las válvulas, es decir, por dónde entra y por dónde sale el aire. Entonces, según la norma CETOP, esta que tenemos por aquí, que es el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Cataluña, establecen las vías por números, ¿vale? Nos ponen números para indicarnos las vías, siendo el número 1 en la conexión del aire comprimido, es decir, por donde alimentamos en primera instancia la válvula. En esta diapositiva vamos a estudiar la representación de funcionamiento, ¿vale? Entonces, dentro de esta diapositiva lo que vamos a ver es cómo se interconexionan, cómo se conexionan las vías, cómo están conectadas interiormente dentro de la válvula y hacia dónde va el aire. Esto se dibuja o se representa a través de flechas, ¿vale? La flecha nos indica qué dos vías están conectadas y hacia dónde va el flujo del aire. Por ejemplo, en esta imagen de arriba a la derecha, que nos pone un 3 y un 4, el aire iría desde la vía 3 hasta la vía 4, ¿vale? Ese sería el sentido. Estarían conectadas esas dos vías y desde el sentido desde la 3 hacia la 4. En el caso de la derecha iría desde la 1 hacia la 2. También nos dice que si queremos representar que una de las vías está cerrada, ¿vale? Pues se emplea un trazo perpendicular, tal y como se ve en la imagen aquí de la derecha, ¿vale? Aquí donde tengo el ratón ahora mismo, se ve que tiene una especie de T y una T invertida. Pues ahí lo que nos está indicando es que en ese estado esa válvula estaría cerrada, te estaría estrangulando tanto la vía que tiene acceso por debajo como la que tiene acceso por arriba. También cabe mencionar que las válvulas se representan, pues la nomenclatura que tienen las válvulas es, por ejemplo, 3-2. En el caso de esta válvula que tiene una representación 3-2, lo que nos está diciendo es que tiene tres vías y dos posiciones. Estas dos posiciones dan lugar a los dos estados posibles que tienen, y el 3 por las vías que tienen conectadas en cada una de esas posiciones. Luego, si la válvula tiene dos estados, ¿vale? Imaginemos una válvula de dos estados como la que tenemos en la imagen esta aquí de abajo, de aquí en medio, pues lo que nos está indicando es que el estado de la izquierda, el cuadrado de la izquierda, ¿vale? Nos está representando cuál es su posición de trabajo. En esta posición de la izquierda es posición de trabajo, y la posición de la derecha, el cuadrado este de la derecha, es la posición de reposo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, la posición de reposo tendríamos las tres válvulas, ¿no? 1, 2 y 3. La válvula 1, ¿cómo estaría? Pues estaría cerrada, estaría estrangulada porque
tenemos un conducto cerrado. Estamos aquí con un conducto cerrado. En la posición 2 pasaría el aire y estaría conectado con la vía 3. O sea, la vía 2 y la vía 3 estarían interconectadas dentro de la válvula y el sentido sería desde la 2 hacia la 3. Cuando se accione la válvula, pues cambiaría y entonces estaremos en la posición de trabajo. Y entonces ahora la vía 3, esta de aquí, estaría estrangulada, estaría cerrada, ¿vale? No pasaría el aire por la vía 3, estaríamos en este caso. Y en la vía 1 pasaría el aire por la vía 1 hacia la vía 2, cambiaría el sentido. Para representar una evacuación de aire, pues tenemos que representarlo a través de un triángulo, que dibujaremos directamente en el estado si no tiene ningún empalme. Si queremos representar un empalme, ¿vale? Pues tenemos que dibujarle un pequeño trazo y a continuación el triángulo, ¿vale? También las válvulas pueden encontrarse en reposo o bien bloqueando el aire o permitiendo su paso. Cuando está bloqueando el aire en reposo, pues decimos que estas válvulas son normalmente cerradas. Y cuando estas están permitiendo el paso, pues se dice que están normalmente abiertas. En el caso de esta válvula de abajo, que no tenemos una 2 NC, tendríamos una válvula que tiene dos vías, dos estados y su estado de reposo es normalmente cerrado. La de la derecha sería una 2 NA y serían dos vías, dos estados y su estado de reposo es normalmente abierto y permite el flujo de aire. En esta siguiente diapositiva se muestra un ejemplo de una válvula normalmente cerrada que es accionada a través de un pulsador, ¿vale? En el caso de reposo se puede observar que en la vía 1, ¿vale? Está cerrada, la vía 1 está cerrada y por tanto no puede pasar el aire. Cuando está en reposo es normalmente cerrada. Se ven tanto en el símbolo como en el dibujo que tenemos a la derecha. Cuando accionamos ese pulsador, la válvula automáticamente pasa al estado de trabajo y por tanto el aire sí puede circular desde la vía 1 a la vía 2, ¿vale? Y así sí permite el paso del aire. A la derecha de este ejemplo de válvula normalmente cerrada tenemos un conjunto de símbolos que son los más habituales para las válvulas de distribución o direccionales, ¿vale? Tenemos válvulas de 2 y 3 estados y desde 2 hasta 5 vías. Ahora vamos a ver los accionamientos, que son los métodos por los que provocamos que las válvulas estén en una u otra posición. Entonces, tenemos varias formas de provocar esto, bien de forma manual, a través de un método mecánico, eléctrico o neumático. Manual tenemos que puede ser por pulsador, por palanca o por pedal. Cuando es mecánico, pues puede ser a través de una leva, a través de unos rodillos, un final de carrera o un resorte. Eléctrico por electroimán o neumático a través de darle o quitarle presión. Aquí tenemos como resumen los símbolos de cada uno de los tipos de accionamiento. También cabe mencionar que la activación, los símbolos de la activación se deben de colocar en el lado izquierdo del símbolo de la válvula, ¿vale? Allá donde dibujamos la válvula, en su lado izquierdo donde se coloca la activación. Y para poner el reposo se coloca en el lado derecho, o sea, el retorno se dibuja en el lado derecho, que es donde hacemos referencia a donde está el reposo. En esta diapositiva vemos que tenemos que designar a las válvulas de una forma determinada. Tenemos que poner el nombre de válvula más el número de vías que tiene esta válvula, el símbolo de la división, la raya oblicua, con el número de posiciones que tiene la válvula, más si es normalmente cerrada o normalmente abierta, junto con el tipo de acondicionamiento, que es el sistema que tenemos para accionar, más el retorno. Por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo de todo. Aquí tenemos 6 ejemplos, vamos a ver uno de ellos. Y el primero nos dice que es una válvula 2/2, eso quiere decir que es una válvula que tiene dos vías, tiene dos posiciones y es normalmente cerrada, con accionamiento o acondicionamiento por pulsador, ¿vale? Tenemos que accionarla por pulsador.
y el retorno es por resorte. En la parte derecha tenemos otros dos ejemplos que son más visuales, son más simples de entender, ya que tenemos un dibujo que nos facilita el aprendizaje. En el caso de la válvula de 3-2 NC, quiere decir que es una válvula de 3 vías, 2 posiciones, y su estado de reposo es normalmente cerrado, ¿vale? En el caso de que le demos una pulsación, pues la válvula ya si deja pasar el flujo de aire del estado desde la vía 1 hasta la vía 2. En el caso de la válvula 5-2 NC, pues tendríamos 5 vías, 2 posiciones, y la válvula sería normalmente cerrada. ¿Por qué normalmente cerrada? Porque hay un cambio de estado, en su posición de reposo tenemos la vía número 3 que está cerrada, y sin embargo cuando se acciona, ahí sí hay un flujo de aire y por tanto por eso se dice que es normalmente cerrada. Cuando hay un cambio de estado de una posición de reposo a una posición de trabajo en la cual una de esas vías que estaba obstruida ahora sí tiene un flujo de aire, se dice que en estado de reposo esa válvula es normalmente cerrada. Y al igual que la otra, cuando la accionamos, pues cambia de estado y vuelve a través del resorte. En este punto vamos a estudiar las válvulas de regulación, que son las que impiden o dificultan el paso del flujo en uno u otro sentido por el circuito. Y se establecen tres modelos: las válvulas antirretorno, válvulas reguladoras o válvulas antirretorno y reguladoras. Las válvulas antirretorno son las que obstruyen el paso del aire en una dirección y no en el contrario, ¿vale? En el caso de las válvulas reguladoras, pues permite regular la cantidad de aire que circula por ellas, desde un valor 0 hasta un máximo, y este caudal viene determinado en tantos por ciento. O sea, podremos medir en tantos por ciento qué cantidad de aire queremos que circule. Las válvulas antirretorno y reguladoras pues son una combinación de ambas. En una dirección del flujo se regula el caudal, y si el aire circula en sentido contrario se bloquea o permite el paso según esté orientado. Las válvulas antirretorno tienen estos dos símbolos. Si tienen un resorte o un muelle se simbolizan así, y si no tienen resorte se simbolizan de esta manera. Y el paso del aire sería desde el punto 2 al punto 1. En caso contrario, lleva una esfera que bloquearía el paso del fluido. Las válvulas reguladoras pues se establecen a través de este símbolo, y el 50% es la cantidad máxima de regulación que tiene. Lo bloquea desde un nivel 0 hasta un 50% del caudal. En el caso de las válvulas antirretorno tendría esta simbología, y como se decía anteriormente, tiene dos ramas en paralelo: una de regulación que regularía hasta el 70% y otra antirretorno, que en este caso sería en sentido contrario cuando dejaría pasar el aire, en sentido contrario al de regulación. Aquí tenemos el ejemplo de esta válvula. Cuando pasa desde el 1 hasta el 2 estaría regulando y la esfera bloquearía el paso, y cuando va en sentido contrario esta regulación se anula, aparte la tenemos cerrada, pero en el caso contrario de todos modos circularía el aire por aquí. En el apartado 3, las válvulas de control condicionan el flujo del aire, es decir, nos van a servir para maniobrar y evitar que el aire circule por un sitio que nosotros no queramos dentro de los circuitos. Entonces tenemos dos tipos: la válvula selectora de circuito, denominada también válvula O válvula de simultaneidad, o válvula I. ¿Por qué se llaman de este modo? O porque solamente deja que el aire circule en uno de los dos sentidos, en este o en este. La dirección de la bola impide que el conducto por donde no viene presión se abra, y por eso solamente deja pasar el flujo de aire en un solo sentido, o bien por uno
o bien por el otro. La válvula de simultaneidad I tiene dos entradas y una salida, igual que en el caso anterior, pero necesita que las dos tengan presión para poder sacar un caudal de aire por su salida, que sería la vía 2. En el caso de que solamente venga presión por una de ellas, no podría pasar aire hacia la salida porque ella misma se bloquearía. Necesita que la otra vía tenga presión de aire para poder sacar flujo por su salida. Esta válvula es común en dispositivos peligrosos, donde se necesita que el operario active dos pulsadores en vez de uno, para asegurarnos de que esa acción se quiera llevar a cabo. A continuación vamos a estudiar los actuadores, que son los elementos que convierten la energía neumática en mecánica, y existen dos tipos fundamentales, que son los de movimiento lineal, cilindros, o movimiento rotativo, los motores. Nosotros vamos a estudiar los que tienen un movimiento lineal, que son los cilindros. Vale. Los cilindros, tal y como se ve en el dibujo que tenemos aquí en la parte inferior derecha, pues están constituidos por distintas partes. Tenemos por un lado un vástago que está soldado a un émbolo, y dentro de este existen dos cámaras. ¿Vale? Aquí tenemos este cilindro, realmente es un cilindro de doble efecto, ¿vale? Que lo veremos más adelante. Pero tenemos aquí dos cámaras, como venía diciendo. Además tiene unas vías de aire, que es por donde nosotros introducimos entra o sale aire, tanto por la parte anterior como la parte posterior, ¿vale? Además, como decía, existen dos tipos de cilindros: cilindros de simple efecto o cilindros de doble efecto. Los de simple efecto solamente pueden efectuar trabajo en un sentido, generalmente en el de avance, aunque también pueden hacerlo en el de retroceso. Y los cilindros de doble efecto actúan o trabajan en ambos sentidos, en avance y en retroceso. A continuación vamos a estudiar cada uno de estos cilindros más profundamente: los cilindros de simple efecto y el cilindro de doble efecto. El vástago puede estar retraído o extendido inicialmente, en el caso de los cilindros de simple efecto, y el más común de todos es que esté retraído. Dispone de un resorte de recuperación de posición, es decir, que lleva un muelle que es el que recupera su posición inicial, tanto retraído como extendido. Al suministrarle aire comprimido, el émbolo modifica su posición y trabaja, es decir, transmite la energía neumática a una energía mecánica. ¿Vale? Entraría el aire por el orificio, empujaría al émbolo, y el émbolo, que está solidario, está unido al vástago, saldría, y el vástago convertiría esa energía neumática en mecánica. Una vez se le ha suministrado aire comprimido y deja de suministrarse este aire, el resorte es el que vuelve a su estado inicial, es decir, el movimiento debido al muelle solamente sirve para recuperar la posición inicial, ya como se muestra en este segundo caso. ¿Vale? Una vez que se ha dejado de introducir aire por el orificio de entrada, lo que ocurre es que el resorte empuja al émbolo y todo ese aire se evacúa al exterior. En el segundo caso serían los cilindros de doble efecto. Estos son mucho más versátiles, ya que pueden trabajar en los dos sentidos, tanto en el de avance como en el de retroceso. Cuando este cilindro recibe aire comprimido por una de sus cámaras, la contraria expulsa aire, y viceversa. Cuando se introduce aire por esta última, la anterior expulsa aire, pulgándose. Y en estas dos acciones lo que está provocando es que el vástago entre y salga del cilindro. Como dato importante también es que la carrera de estos cilindros es mucho mayor, es decir, que el recorrido con el que pueden trabajar es mucho más amplio. Y a continuación, por último,
vamos a hacer unos pequeños ejercicios y como siempre os voy a dejar un tiempecillo para que paréis el vídeo un momento y podamos resolverlo a continuación, ¿vale? Así que os muestro las soluciones en 3, 2, 1, ahí va. En la primera pregunta nos dice: el elemento de un circuito neumático encargado de elevar la presión del aire para su uso posterior es el compresor, ya que los demás no se utilizan para elevar la presión. Por un lado, el filtro se utiliza simplemente para filtrar posibles impurezas y eliminar la humedad que se pueda acumular, y por otro lado, el acumulador se utiliza simplemente para almacenar el aire que lo hemos puesto ya a una presión determinada. En la segunda pregunta nos dice: ¿cómo se denominan las siguientes válvulas distribuidoras? Pues en el primer caso sería una válvula de 3 vías, 2 posiciones, normalmente cerradas, con accionamiento manual y retorno por resorte. En el segundo caso sería una válvula de 3 vías, 2 posiciones, normalmente cerradas, con accionamiento por presión en esta ocasión y retorno por resorte. La tercera pregunta nos dice: ¿qué función tiene la válvula de la imagen? Pues sería una válvula reguladora, que disminuye en un 50% el caudal del aire que pasa por ella. En la pregunta número 4, que nos dice: ¿los cilindros de doble efecto pueden llevar en su interior un resorte? No, no puede, ya que el resorte solo lo llevan los cilindros de simple efecto para recuperar la posición inicial, algo que no es necesario en el caso de doble efecto, pues ese trabajo lo realiza el aire comprimido. Bueno, y hasta aquí el apartado número 3. Muchas gracias a todos.